Good morning, student. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy tenemos algo especial y es el refuerzo de ciertos conocimientos para nuestra prueba trimestral, para nuestro examen trimestral de geometría. Así que vamos a repasar, vamos a volver a revisar ciertos conceptos y algunos ejercicios que hemos hecho en estos meses. Empezamos por el perímetro. El símbolo del perímetro es 2p. No significa que tienen que dividir, multiplicar por 2, ¿no? El semiperímetro simplemente es p, ¿no? Es una convención. Entonces el perímetro, ¿no?, es 2p. ¿Qué es el perímetro? La suma de las medidas de todos los lados de una figura plana. La suma de todos los lados. Si ahí, en este caso, en el ejemplo, menciona una sola medida porque los demás lados son iguales, entonces no significa que el perímetro es 5, ¿no? Como en el caso del ejemplo. Veamos entonces el ejemplo para tener muy en claro este concepto. Tenemos un octógono, también se puede decir octágono, y recuerden esta simbología, ¿no? Estos puntitos negros pudieron haber sido unas líneas, indican que todos los lados son iguales, ¿no? Que los lados son iguales. Okay. O si este hubiera 5 con puntito y este nomás hubiera tenido un puntito, entonces esta también medía 5. Muy bien, entonces en este caso cada lado, de acuerdo al gráfico, simbólicamente vemos que cada lado es igual. Aparte de que nos habían dicho que era un octógono regular, entonces los octógonos regulares, como recordaremos, todos los lados son iguales, ¿no? De un polígono regular, todos los lados son iguales. Entonces simplemente el perímetro, cuya fórmula es 2p, ¿no?, será igual a 8 veces 5. O si quieren 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5. O sea, 8 veces 5, 8 por 5, 40. Respuesta, 40 centímetros. ¿Ya? No vayan a pensar que hay que dividir el 2, pasa dividiendo. No. Esta es la forma de escribir del perímetro. 2p. ¿Ok? 40 centímetros. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos un rectángulo, ahí están los ángulos rectos, ¿no? La medida del ángulo no tiene que ver con los lados, no hay ninguna fórmula en esta etapa de sus estudios que relacione el ángulo con los lados, ¿ok? Eso es otro curso. Entonces aquí lo único que están marcados los lados es para designarnos que son ángulos rectos y que se trata de un paralelogramo. Muy bien, quiere decir que si AB mide 9, CD ¿cuánto mide? CD también mide 9. Y si AD mide 13, BC medirá 13, ¿no? Entonces la figura podemos hallar el perímetro, o sea, 2P será igual a lo que mida AB más la medida de BC más la medida de CD más la medida de AD. Muy bien, entonces será AB 9 más BC, que mide 13, más 9 más 13. Sumando todo, tenemos que el perímetro es igual a 44 centímetros. Acá tenemos ya una figura que no es un polígono regular, ¿no? Y hay que tener mucha atención con este tipo de figuras, ¿no? A veces aparentemente falta el valor de un lado, pero todo eso se puede hallar. Por ejemplo, si nos decían que esto mide 7 y no nos hubieran dado este valor, como todo mide 10 de aquí a aquí, entonces este pedacito también tendría que haber medido 3 para que dé 10. 7 más 3, 10, ¿no? Y se cumple. Muy bien, en este caso los lados no son iguales, ¿no? No son iguales, entonces hay que sumar, ¿no? Hay que sumar todos los lados que forman parte de esta figura para obtener el perímetro. Entonces pongo 2p, que es el nombre de la fórmula del perímetro, y será igual a 10, 10 más 4 más 7 más 8
más 3 y más 12. Y ya está. La suma es 44. ¿No? 10 más 4 más 7 más 8 más 3 más 12 va a ser igual a 44. Bien, eso era para que recuerden el perímetro. Ahora vamos a ver las áreas, ¿no? Lo que tienen aquí que recordar son las fórmulas de las diferentes figuras geométricas. Bueno, el área de una figura geométrica es la medida en unidades cuadradas de la región plana, ¿no? Que está limitado por los lados de una figura, ¿no? De una figura geométrica. Ese es el área, ¿no? Que puede venir en milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados. Por ejemplo, la superficie, el área de un país se mide en kilómetros cuadrados, ¿no? Kilómetros cuadrados. Vamos a ver aquí unos ejercicios. Acá tenemos el área de un paralelogramo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula del área de un paralelogramo? Base por altura, ¿no? La altura es la perpendicular, ese ángulo que mide 90 grados. Pero ese ángulo no entra en la fórmula, ¿no? En la fórmula del área no van a poner 90 grados por ningún lado. Es la medida del ángulo, lo que nos caracteriza, por ejemplo, que esta es la altura, ¿ve? La altura. Profesor, está al revés. Bueno, pero esta es la altura, sigue siendo la altura, acá también forma un ángulo de 90, acá está el ángulo de 90, es la altura. Ahora, vamos a ver, ¿no? Base por altura, ¿no? Acá tengo una base, ¿no? ¿Ves? Es como si quieren lo voltean, pues, ¿no? Y esta sería la base. 10 y 5, o sea, 15, ¿no es cierto? Base por altura. Esto también mediría 10, ¿no? Y sería la altura 5. Entonces tenemos base, que sería 10 más 5, multiplicado por la altura, que es 5, ¿no? Entonces 10 más 5, 15 por 5, 75. No tengo las medidas, o sea, las unidades. Entonces le voy a poner unidades cuadradas, ¿no? Ya cuando me digan si es metros, si es kilómetros, centímetros, milímetros, ya reemplazaremos, ¿no? Reemplazaremos. Vuelvo a repetir. Si bien hay ángulos que son de 90 grados, la altura forma con la base un ángulo de 90 grados, no interviene para nada el valor de 90 grados en el área. No van a poner 90 por la altura, eso no existe, por favor. Listo, vamos a ver el rombo. El área del rombo, ¿no? Entonces el rombo tiene, los lados son iguales, ¿no? Las diagonales forman un ángulo recto de 90 grados. Eso no tiene nada que ver con la fórmula del área. Muy bien, la fórmula del área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, ¿no? Esa es la fórmula del rombo. Entonces aquí me dicen que la diagonal BD mide 6 centímetros. 6 centímetros. Y OC mide 2. Bueno, si me doy cuenta, OC no es una diagonal, es la mitad de la diagonal. Entonces, la diagonal es AC. ¿Y esto cuánto mide AC? Si OC mide 2, acá también mide 2. La diagonal menor sería 4. No hay que multiplicar por 2, hay que multiplicar por 4. Mira, OC, la mitad de la diagonal menor, ¿no? Entonces hay que multiplicar por 2. Bueno, y así sería. Entonces sería diagonal mayor, que vale 6, por la diagonal menor, que no vale 2, sino que vale 4. O sea, 2 más 2. 2 más 2 entre 2. 6 por 4 sobre 2, ¿no? Y saldría 24 sobre 2 igual a 12 centímetros cuadrados. Esta sería el área, 12 centímetros cuadrados. Vamos a ver el trapecio. Esto también fue una tarea que algunos... como vieron las dimensiones, dijeron, sumaron todo. Hay que calcular el área del trapecio. Tenemos ahora que calcular el área del trapecio. Pero ¿cuál es la fórmula del área del trapecio? Eso es lo que ustedes tienen que tener presente. La fórmula del área del trapecio, ¿no?, es igual a la suma de las bases, base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura. Correcto, multiplicado por la altura. Lo primero es que en el caso del trapecio solo necesito la medida de las dos bases
y la altura. No necesito el otro lado, ¿no es cierto? Aquí en este ejercicio, ¿no?, como para a ver los que estén distraídos, han puesto el otro lado. Y muchos lo que han hecho es hallar el perímetro. Han sumado todo. Suman todo y ponen la respuesta. 190. Y 190 no es lo que te han pedido. No te han pedido el perímetro. Te han pedido el área. La base mayor más la base menor entre 2 y multiplicado por la altura. Esta es la altura. La perpendicular a la base. ¿Ve? ¿Y cuánto mide esto? 40. Profesor, por eso es un lado. Claro, es un lado que coincide con la altura también. La altura también pudo haber estado acá, ¿no? Hasta el punto C hacia abajo. Líneas perpendiculares. Ok, entonces para el área no interviene nada 60, ¿no? Era una trampita, no sé, para alguien que esté distraído. Y muchos lamentablemente se equivocaron. Por eso es que he puesto este ejercicio. Entonces era 40 más 50 sobre 2 por 40. 90 por 40 sobre 2. ¿No? 3600 sobre 2, 1800 centímetros cuadrados. Esa era la respuesta, no la suma. Vamos a ver ahora a calcular el área de la región triangular ABC. Bueno, acá tienen un detalle, ¿no? Cuidado. La base está en 2, ¿no? 6 más 6. La altura, ¿no? Ahí está, formando desde el vértice a la base, al lado opuesto, con una dirección que forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Esa es la altura. Ahora, 90 grados no tiene que aparecer en la fórmula, por favor. En ningún momento aparece 90 grados. Muy bien, área del triángulo, base por altura sobre 2. ¿La base cuánto es? ¿6? No, la base no es 6, ¿no es cierto? La base es 6 más 6, la base es todo AC. La base es 12. Entonces era 12 por 10 sobre 2. ¿No? 12 por 10 sobre 2. Sería 120 entre 2, 60 centímetros cuadrados. La unidad, no se olvide, algunos encuentran el valor numérico y se olvidan de colocar las unidades. Eso también es muy importante. Ahora vamos a ver el área del rombo, ¿no? Acá tienen el rombo, diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. En este caso me dicen que BD igual a 6 centímetros y AC, ahora sí me lo han dado bien, AC 4 centímetros. BD es la diagonal mayor y AC es la diagonal menor. Bueno, el área del rombo ya yo sé que es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Entonces la diagonal mayor es 6, la diagonal menor es 4 y se divide entre 2. Entonces 6 por 4, 24 sobre 2, 12. 12 centímetros cuadrados. Esta fórmula tienen que aprenderla de memoria. ¿Ok? Tienen que saber las fórmulas de memoria. Vamos a la longitud de la circunferencia. Ahora nos vamos a la longitud de la circunferencia, en donde va a aparecer esa constante, ¿no?, muy antigua, pi, ¿no?, que tiene más de 2000 años. Y acá el valor, vamos a trabajar nosotros solamente con 2 decimales, ¿no? Pero 14, 15, 9 y siguen saliendo los decimales que forman parte de pi. Forman parte del número entero 3. Y eso es pi. Entonces vamos a ver la fórmula de la longitud, o sea, el largo, ¿no?, de la circunferencia es 2πr. Podemos observar que no hay nada al cuadrado, no hay unidades cuadradas, ¿no? Cuando es el área sí aparecen las unidades cuadradas. Bueno, dice, ayer la longitud de la circunferencia cuyo radio mide 6 centímetros. El radio, no son todo el radio. Entonces la longitud de la circunferencia es igual a 2πr. Entonces 2pi, que es 3,14, y r, que es 6 centímetros. Multiplicamos 2 por 3.14, 6.28, y 6.28 por 6, 37,68 centímetros. ¿Ves? Son lineales, es una línea, la longitud de la circunferencia. Veamos el área del círculo. Como pi no tiene unidades, ¿no?, entonces las unidades van a venir del radio. La fórmula del área, ahora sí hablamos del área, ¿no?, del círculo, como puede ser un CD, por ejemplo. El área del círculo, entonces, es igual a pi por radio al cuadrado, ¿eh? De ahí salen las unidades cuadradas. Me dicen hallar el área del círculo cuyo radio es 12 centímetros. Entonces pi 3,14 por 12 centímetros al cuadrado.
3,14 por 144 centímetros al cuadrado. Finalmente la respuesta es 452,16 centímetros cuadrados. Listo, y acá está la tarea, ¿no? El perímetro, cuidado, mira, acá tienes 1 centímetro, ¿no? Entonces esto de acá mide 9, entonces 4 más 1, y acá mira, este puntito y este puntito te dice que los dos son iguales. Calcula el área de una región cuadrada cuyo perímetro es 60. Ok, tienes un cuadrado 60 que tiene un área, perdón, un perímetro de 60, quiere decir que la suma de los cuatro lados a 260. Divides entre 4 y a eso lo elevas al cuadrado para obtener el área cuadrada. Hallar el área de un círculo cuyo radio mide 5 metros, pues simplemente pi por radio al cuadrado. Muy bien. Goodbye, students.